Es un gusto recibir aquí en El Ventilador a Adán Bal, que es candidato a senador nacional por Fuerza de Entre Ríos, lista 501. Adán, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Washington. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Bueno, estuvo mucho tiempo en su ejercicio de función pública en el poder, siendo oficialista. Hoy le toca estar al lado de la oposición. Así es. ¿Y cómo es ese rol? Porque también cuando uno está, ve de una manera la cosa, y otro está del otro. Y también puede decir, bueno, pero usted ya estuvo, y cuáles son sus ideas ahora del otro lado, ¿se entiende, no? Clarísimo. Primero hay que reconocer que el peronismo cometió errores, si no hubiese perdido las elecciones en el 2023. Gran parte de eso fue no haber logrado devolverle el poder adquisitivo a las personas, el proceso de inflación. Pero bueno, se ha hecho todo un proceso de autocrítica. Sabemos también que el peronismo necesita mejorar su imagen frente a la sociedad. Por eso nosotros hemos conformado una lista amplia, abierta y generosa que intenta representar y defender lo mejor que tiene el pueblo entrerriano. Es una lista valiente, que está integrada por personas con algo de experiencia en gestión ejecutiva, muchas personas que nunca fueron candidatos y personas que, bueno, tienen un trayecto muy reconocido, como en el caso del rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos, la secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay, bueno, Guillermo Michel, que ha sido un funcionario brillante a nivel nacional, intendente de pequeñas localidades, médicos, todo para hablar de qué, de educación pública, de salud pública, de las pequeñas localidades, del trabajador, de los docentes, de los policías. Y yo me sumo más que nada para aportar mi experiencia como exintendente de la ciudad de Paraná. Uno entiende los eslogans de campaña y una frase para que llegue y marcar ese mensaje. Digo, la libertad avanza, dice, no volvamos al pasado, no retrocedamos, vayamos para adelante. Ustedes dicen, vamos a frenar a Milei, lo vamos a ayudar a frenar a Milei. ¿Cuál es la idea de ustedes en caso de ser elegidos en la legislatura? Primero hay que tener en cuenta que este concepto de frenar a Milei no es un concepto negativo. Es justamente empezar a reflexionar por el que la cosa no da para más. La gente diríamos, percibe que este esfuerzo de estos 2 años no tiene sentido de seguir hacerlo. Cuando uno habla con la persona, nosotros hace 4 meses que estamos en campaña, y bueno, la gente te dice, mirá, los políticos hablan muy bien, tienen muy buena idea, pero la verdad que para mí llega 10 de mes y para mí ya es fin de mes, me tengo que endeudar con la tarjeta en 2 o 3 cuotas para poder pagar mi alimentación, me sube la luz, me sube el transporte, en un momento los sueldos, vemos, diríamos, una situación pero muy complejo. Entonces, no es este tema de frenar a Milei como algo negativo. Nosotros nos planteamos y somos responsables, no hacemos campaña sucia, tenemos mirada crítica, pero siempre con una visión constructiva. Lo que nosotros proponemos es otra forma de encarar esta situación, acompañar al trabajo y la producción, porque queda muy en evidencia que con el ajuste el país está sufriendo, la gente está sufriendo y no aguanta más. Sobre eso se da el diálogo. Esto de volver al pasado, la verdad que no sé, es un eslogan que puede funcionar para otros lugares. Yo estuve de intendente hace 4 años atrás y si le preguntan a la gente de Paraná si es volver a esa gestión, es una gestión que ha sido reconocida pero positivamente, así que intentan meternos en una bolsa como si fuéramos una bolsa de fantasma, y la verdad que lo que hay que discutir es lo que pasa hoy, no tanto lo de ayer, y lo que propone el gobierno hacia adelante a la gente es más sufrimiento, porque lo que le está proponiendo es la misma receta que en estos 2 años no ha dado resultados. Abrimos el panel. Ezequiel, adelante. Recorrieron bastante Val con los candidatos de Fuerza Entre Ríos, industria, sectores productivos. No voy a preguntar qué les dijeron, porque eso sería medio un centro, porque la verdad que está complicada la mano para esos sectores, pero sí me interesa saber qué proponen o cuál es la visión de futuro que se plantea Fuerza Entre Ríos o el PJ para estos sectores que hoy están complicados. La situación de la industria, del consumo, del comercio, del sector interno es muy complicada. ¿Por qué? Justamente por el tema del ajuste. El gobierno determinó ajuste, cae la actividad, caen los ingresos, ajuste, cae la actividad, caen los ingresos. ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales? Toman deuda y nuevamente empezamos un círculo vicioso. Entonces lo que nosotros proponemos es el crecimiento, crecer con trabajo, con producción. Si uno analiza el PBI se puede explicar claramente en 4 conceptos. El primero es el consumo, que explica el 70% de la demanda agregada.
La gente no tiene plata en el bolsillo, como recién decía, el 10, el 12 ya es fin de mes. Por lo tanto, el consumo horrible, se ve en el comercio, se ve en la actividad, se ve en los supermercados. El segundo elemento es la inversión privada. ¿Qué es inversión privada? Que bueno, que aparezcan muchos mini pymes, micropymes, que generen puestos de empleo. No ocurre. O que vendría, por ejemplo, General Motors al Parque Industrial de Paraná y genere 10, 12 mil puestos de trabajo. Eso no ocurre ni aquí ni en ningún lugar de la Argentina. Segundo elemento, para atrás. El tercer elemento está vinculado con la inversión pública, gasto público, obra pública. Bueno, en Paraná hay obra pública, pero lo financia el municipio. Cuando uno mira las rutas, y eso no quiere decir que el peronismo fue eficiente con el mantenimiento, pero en 2 años no se ha hecho mantenimiento y cada vez más complicada. La ruta 14 ni siquiera tiene delimitada la línea del medio, así que de noche es re peligroso andar. Y el cuarto elemento son las exportaciones menos las importaciones, que con el tipo de cambio generan una balanza comercial negativa. Entonces, si ninguno de estos 4 elementos está para arriba, el PBI no va a crecer. Bueno, el gobierno insiste en tener siempre esta postura de ajuste permanente y de hecho mandó el presupuesto, y bien lo decías hoy, que hace 2 años que la Argentina no tiene presupuesto y dice es el presupuesto más chico de los últimos 30 años. ¿Qué está diciendo? Que viene más ajuste y la verdad que ningún país del mundo salió adelante con más ajuste. No entendemos cuál es la razón. Yo defiendo el equilibrio fiscal, yo defiendo, obviamente, manejar los números. De hecho, en el municipio, cuando empezamos en el 2019, no teníamos plata para pagar sueldo. Después vino la pandemia, logramos equilibrio económico, equilibrio financiero, que el municipio se transforme en una gran empresa de servicios, pero nunca tuve la situación de extorsionar a la gente o perjudicar a la gente. Sí, todo lo contrario. Acompañábamos a la industria, acompañábamos al comercio. Así que, bueno, la industria está complicada, la apertura de la importación impacta de manera negativa y se está importando alimentos, no teléfonos celulares o micrófonos, alimentos. Y cuando se importan alimentos vemos que en las góndolas eso no baja y lo que se está importando es mano de obra. Así que la situación es muy complicada, por eso nosotros somos responsables, respetuosos, tenemos mirada crítica, pero ante cada mirada crítica tenemos una propuesta porque sabemos que lo que viene en el Congreso va a ser muy complejo en los próximos años. ¿Caro? Bueno, viendo obviamente su trayectoria política y todos sus conocimientos, y desde anteriormente, ¿no? El 2023, cuando perdieron las elecciones y se encuentran con el descontento de la gente que no los apoya, habiendo sido gobierno 20 años, con la oportunidad que tuvieron, hacen autocrítica sobre ese momento en el que pierden y si ahora siente, frente a las elecciones que se vienen el 26, que recuperaron conquistar una parte del electorado que ha quedado descontento, por eso Milei es presidente. Autocrítica sí, por supuesto, por algo perdimos las elecciones y si no lo hiciéramos no seríamos creíbles frente a la sociedad. Pero un punto que digo, en esto, ¿por qué no? Claramente no haber recuperado el poder adquisitivo. ¿Se podría haber hecho? Bueno, no se logró, se hizo el esfuerzo también de tener un equilibrio interno, hubo complicaciones, pero la verdad que a la gente no le importan las complicaciones. Uno podría decir, bueno, no, resulta que hubo la sequía, se perdieron 25.000 millones de dólares, e intenta implicar de qué manera eso impactó en la tasa de inflación. Y la gente dice, mirá, yo llego al 15 y no me alcanza la plata y me estoy endeudando. Claro. Entonces, esa es la realidad. Ahora bien, la única manera de salir adelante es con crecimiento. El gobierno promete más ajuste, por lo tanto la gente este domingo va a tener que decir de qué lado de la Argentina va a querer pararse. ¿Qué vemos en la gente también? Mucho descreimiento en la política en general, también en los políticos. Cuando yo dije recién al pasar que yo me sumo para aportar mi experiencia como intendente, ¿sabe por qué lo hizo? Porque hay muchas cosas que nosotros planteamos y la verdad que yo me doy cuenta cuando la gente entrecierra los ojos y me doy cuenta que no te cree. Por ejemplo, uno habla, voy a tomar un tema, ¿no? De la generación de energías renovables. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, un momentito, lo hicimos en el Parque Industrial, construimos un campo fotovoltaico que está en proceso de construcción, hicimos política fiscal, estas energías para bajar y darle más competitividad a la empresa. Podemos mostrar que cuando nos comprometimos, cumplimos. Claro, desde el municipio, pero bueno, me tengo que parar desde donde estamos. Claro. Ahora, nos hacemos cargo de todos los errores que ha cometido el peronismo, incluso de muchos de los que no los hemos cometido directamente, pero la gente generaliza
Sí. Y hoy el problema está en su metro cuadrado, en que no le alcanza la plata, que le aumentó la luz, que bueno, los remedios no los puede comprar. Entonces uno tiene que ser muy cauto, porque hay una gran posible implosión de la sociedad, porque las familias están sobreendeudadas. Están muy sobreendeudadas porque muchas veces tienen que usar su tarjeta para adquirir la alimentación. Entonces, compran con tarjeta, pagan el mínimo, no llegan. Compran con tarjeta, pagan el mínimo, no llegan. Ese es uno de los grandes problemas. Por eso nosotros vamos a ir al Congreso y una de las leyes que queremos presentar es lograr el desendeudamiento de las familias argentinas. No para aquel que se endeudó para cambiar el auto, para irse de vacaciones. El que se endeudó lamentablemente porque no tenía con qué comer. Adán, le pido brevedad en su respuesta porque tenemos 10 minutos y... Siempre me dicen lo mismo. Sí, y quiero que todos los panelistas puedan preguntar. Yo, dale. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estaba fijándome entre los cargos que usted llevó adelante, estuvo a cargo de Obras Públicas Sí. y después fue también vicegobernador. Y recién lo escuchaba que dijo que las rutas provinciales estaban en muy mal estado y rutas nacionales también. Le quiero dejar algunos datos. La ruta provincial número 6, que une Villaguay con Federal, más de 180 kilómetros totalmente repavimentados en esta actual gestión. Ruta provincial número 1, entre Pronunciamiento y San Justo. Ruta provincial número 20, entre Basa Bilbaso y Gualeguaychú. Ruta provincial número 32, esa la conozco bien porque yo soy oriunda de Viale, que estaba destruida y que se ha podido hacer con fondos provinciales. Entonces me interesa saber cómo ustedes se hace cargo, por supuesto, de que este deterioro de las rutas no es de 1 año, 2 años, viene de mucho tiempo. Si no lo pudieron llevar adelante cuando eran gestión, ¿qué va a cambiar ahora en la representación nacional para que esto se pueda financiar mejor? Porque convengamos que en su etapa de gobierno la coparticipación era mayor justamente porque no había otro acompañamiento nacional, recibían otro tipo de programas y de insumos para poder llevar adelante esas obras. Está bien, la pregunta me parece fantástica. Yo he andado en la ruta 1, he andado en la ruta 6. Tal vez la información que tenés no es tan actualizada, pero vamos a darlas por cierta. No, sí, varios kilómetros. En el caso particular, yo respondo básicamente como cuando fui de intendente. No sé si vos sos de Viale, pero acá le pueden preguntar de qué manera hemos hecho, de manera eficiente, de manera eficaz, la aplicación de los fondos. De todos modos, durante esos gobiernos se hizo muchísima obra pública en distintas rutas. Lo que pasa es que las rutas se deterioran aproximadamente a los 10 años y no le hace mantenimiento. Está muy bien que se haga y ojalá se pueda hacer mucho más y ojalá el gobierno nacional ayude al gobierno provincial para que pueda hacer mucho más. Hoy el impuesto a la transferencia de combustible no llega a la provincia. Si llegara esa plata, la provincia podría hacer mucho más. Yo lo que creo que tenemos que abrazarnos todos y trabajar en conjunto. Los gobiernos anteriores hicieron muchísima más obra pública de la que se ve ahora, porque el gobierno nacional cree que es un pecado hacer obra pública y se puede ver. Pero bueno, bienvenido, trabajemos para que haya más obra pública. ¿Saben por qué? Porque eso impacta directamente en 200 industrias y genera puestos de trabajo, que es lo que necesita Entre Ríos. Vengo para este lado, Nacho. Sí, buenas noches. Buenas noches. Se dijo muchas veces a lo largo de la historia que el peronismo estaba muerto, ¿no? Que incluso algunos venían a ponerle el último clavo al cajón. Y bueno, el peronismo, una fuerza política y una tan grande, es muy difícil de matar, ¿no? Así que, ¿qué cree usted que puede proponer el peronismo entrerriano en este caso? ¿Y por qué es importante la representación de esta fuerza en el Congreso de la Nación? Concretamente hablándole al votante indeciso que no sabe qué hacer, que sí, tal vez en 2023 no acompañó porque la gente quiso probar otra cosa y ya tuvo 2 años de otra cosa que a lo mejor no era lo que quería. Claro. Breve. El peronismo y otros partidos defienden cosas que este gobierno no defiende. Si uno analiza el radicalismo en su origen, el radicalismo defiende la salud pública, la universidad pública, los derechos de los trabajadores, el progreso de los pueblos. El peronismo defiende exactamente lo mismo. Ese es el mensaje también para los radicales. No que se transformen en peronistas, sino que sean más radicales que nunca y voten a las personas que defienden sus ideas. Esa idea que defendía Alén, Irigoyen y Alfonsín. Y nuestra propuesta es una propuesta práctica, pragmática, de trabajo, de defensa de los derechos de las personas. Y obviamente en el Congreso vamos a hacer yo lo que hice como intendente de la ciudad de Paraná. Me comprometí, cumplí, trabajé. Cuando serví 4 años lo hice de manera consecuente con mi compromiso y lo mismo vamos a hacer en el Congreso. Y obviamente la gente este domingo va a tener que elegir.
e interpreto que si se siente que las cosas van bien, que su situación va bien, que las cosas no le aumentan, que los chicos pueden ir a estudiar, que tiene trabajo y está todo bien, ya sabemos que va a votar. Y si quiere darle un mensaje claramente al gobierno nacional de basta de ajuste, basta de dolor, la única opción capaz de representarlo es la lista 501 Fuerza Entre Ríos, que se puede identificar muy fácil porque tiene la banderita de Entre Ríos como signo atrayente. Corina. Sí, una pregunta en relación a un tema que para mí es súper importante y se la hice a un candidato que vino la semana pasada que sostuvo que las políticas de género son innecesarias, que son ineficaces. Bueno, frente a esta postura o a este tipo de posturas, ¿qué lectura haces de la situación de los feminicidios y las recientes reducciones que ha realizado el Estado Nacional suprimiendo, digamos, políticas de género a nivel global que, desde mi punto de vista, ha impactado de modo directo en el aumento de los feminicidios y de la violencia contra la mujer? Me interesa saber tu postura. Es muy grave la falta de financiamiento. A veces uno puede plantear falta en las leyes, pero las leyes existen y hay que haber compromiso, tiene que haber decisión política y tiene que haber el financiamiento y políticas claras. Yo cuando estuve ministro de Gobierno en su momento creamos la Dirección Trata de Personas. Justamente, ¿por qué? Porque había muchos prostíbulos, cerramos todos los prostíbulos de la provincia de Entre Ríos, había trata de personas, había una situación muy compleja para las mujeres. Entonces puedo demostrar que cuando tuve responsabilidad, de qué manera actué. Y cuando estuve de intendente, invertimos y llevamos a su mejor expresión lo que era la residencia de la Casa de la Mujer. ¿Ahora eso alcanza? No, Corina, no alcanza. Tiene que trabajar el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos locales, junto con la justicia y con el Ministerio Público Fiscal, todos comprometidos para proteger a las mujeres de situaciones de violencia, muchas veces intrafamiliares, que cuando salen a la luz ya es tarde. Sin recursos. Sin recursos, Corina, es muy difícil. Y bueno, volvimos a lo mismo. Hace 2 años que la Argentina no tiene presupuesto. Y eso no es culpa del Congreso, es una decisión política del presidente para administrar los recursos de manera total y absolutamente arbitraria, priorizando el pago de intereses, los bonos de la deuda, frente a los recursos que en este caso son para cuidar a las personas. Diego. Sí, buenas noches. Yo quiero volver un poquito atrás, porque usted habla de la obra pública. ¿Cómo piensa financiar la obra pública sin aumentarle la presión fiscal y sin tener que volver otra vez a ajustarla al campo, por ejemplo? Es que las partidas están. No sé si usted ha analizado el presupuesto de la provincia de Entre Ríos. Las partidas están. Están las partidas, están las leyes. De hecho, el gobierno provincial solicitó a las cámaras y las cámaras accedieron, y me parece muy bien, una serie de procedimientos administrativos abreviados que exceden lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y en la Ley de Administración Financiera de contratación directa para hacer obra pública. ¿Por qué? Bueno, interpretaba que los trámites eran muy engorrosos, que contaduría le complicaba los trámites. Se le dieron las herramientas. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno de la provincia? No tiene plata. Ahora las partidas, porque para que se entienda, el presupuesto es una partida de gasto y una partida de recursos. Yo puedo poner en un presupuesto 100 pesos, pero si los recursos después no vienen porque la actividad económica viene acá, está muy bueno el presupuesto, pero si después no está la plata, y volvemos al origen del problema. Es la decisión del gobierno nacional de seguir con esta política de ajuste. Por eso insistimos, nosotros no decimos frenar a Milei como una cuestión negativa, sino para hacerlo reflexionar, que por favor no deliren más y que empiecen a mirar uno de estos 4 elementos que desarrollé, que es para impulsar el Producto Bruto Interno, porque si no, lo que viene va a ser mucho más duro para la Argentina. Yo estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal, estoy de acuerdo también con el segundo elemento que yo dije, era la inversión pública. Fíjense que muchas veces cuando uno invierte en obra pública, la tasa de retorno de los tributos, del movimiento económico, de esas 200 industrias que inmediatamente se inyectan cuando hay obra pública, de muchísimas personas que trabajan, que cobran sueldo, que consumen, que retroalimentan el consumo, cuando uno empieza a analizar económicamente la situación, se va equilibrando, pero la Argentina va a crecer. Eso lo hacen todos los países del mundo. Ahora, si vamos nuevamente con un proceso hacia atrás, la pobreza, el dolor y la desidia
van a ser las características de los próximos meses y eso es lo que nosotros queremos que quede muy pero muy en claro. Que la gente vaya y vote con el corazón, que la gente vaya y vote con el estómago, pero lo que nosotros proponemos es otra cosa, no es deuda ni es ajuste, es crecimiento. Y bueno, desde el Congreso tenemos que ser más para que el gobierno reflexione, vire el barco y empiece a mirar lo que han hecho otros países del mundo. Cierro con vos, vale, dale. ¿Cuánto yo? Y Ana, perdón, sí. Diego mencionaba Sí, Anita. el campo, y yo al campo le sumo la pequeña y mediana empresa. El candidato Venegas Liz, cuando estuvo acá, dijo que para ayudar al campo proponían la flexibilización laboral. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ¿Qué primero piensan ustedes? aclarar que el 90% del trabajo que se genera en la Argentina lo generan las pequeñas y medianas empresas. Tema número 2, me he reunido con la Bolsa de Cereales. La Bolsa de Cereales me planteó claramente las retenciones, jamás hicieron un planteo claramente con el tema de las leyes laborales. Tema número 3, el modelo de modificación de las leyes laborales que propone el gobierno no sirve porque va solamente contra el derecho de las personas. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿y ustedes se resisten? No, nosotros no resistimos. Les doy 2 ejemplos. Hoy voy a dar una empresa local, Agua Nuestra, que produce agua natural y que reparte, tiene el mismo convenio colectivo que Coca-Cola. ¿Se entiende que hay algo que cambia? La Argentina hoy tiene 22 millones de personas trabajando y 10 millones están en negro. ¿Se entiende que hay algo que se puede hacer? Bueno, esa es la postura nuestra de trabajar. Por ejemplo, cuando estuvimos en el norte, la citricultura, hay un montón de situaciones a trabajar para los trabajadores por temporada, los que trabajan en la zafra. Bueno, eso implicará seguramente trabajar. O sea, hay muchas cosas para mejorar, pero no es una cuestión de cortar y decir estoy a favor, estoy en contra. Hay que tomar por sector, ser profesionales, trabajar con todos los sectores y buscar la mejor solución positiva. Después, cuando tengamos la ley, cumplirla, no como ocurre que salen las leyes del Congreso y después dicen no la vamos a aplicar hasta que el día de mañana alguien diga cómo se aplica. Ahora sí, Anita, perdón. No, por favor. Buenas noches. Yo quería saber, ¿qué le puede decir usted a los votantes que han estado escuchando dichos y acusaciones de sus propios compañeros peronistas en relación a su lista? Hablan de autoritarismo, hablan de corrupción, hablan de, yo los tengo aquí anotado, marketing millonario, de proscripción, sus mismos compañeros, ¿no? Sí, hay que aclarar que el peronismo, la única lista, la lista 501, Fuerza Entre Ríos. Después hay otras personas que en su momento tuvieron responsabilidades importantes que decidieron en vez de sumar, restar y se fueron a otros partidos. Esos son colectoras que intentan sacarle voto al peronismo. Son colectoras armadas, fundamentalmente por el gobierno provincial. A nosotros, la verdad, no nos importa, que digan lo que quieran decir. Yo puedo decir que he estado en la función pública, no tengo ninguna recriminación, ni siquiera de la justicia, ni siquiera del Tribunal de Cuentas. ¿Saben por qué? Porque somos profesionales, somos serios y somos honestos y lo podemos demostrar. Ahora bien, si algún día alguien me va a denunciar, no hay ningún problema. Cualquier persona puede ser denunciada. Lo que tiene que hacer es, calladito la boca, presentarse a la justicia y defenderse. Creo que hay una denuncia ahora contra Michel sobre... yo digo Michel, perdón, es Michel. Michel, hubo una denuncia hecha por un intendente del Departamento de La Paz. Tengo entendida que ya está archivada porque es tan inverosímil. ¿Y saben qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que es triste en este momento? Y nosotros hicimos un videíto en ese sentido, que cuando aparece la campaña sucia. Esa campaña sucia que va contra las personas, contra la familia, contra la honorabilidad. Llega el 26 de octubre a la noche, a las 20 horas, ¡tac!, desaparece todo. Nadie es ingenuo, todos saben que la campaña sucia tiene un intento de desprestigiar y que cambie o disminuya la performance. Pero bueno, la gente es inteligente, tiene que ir a elegir con total y absoluta libertad. Y yo de las personas, esa persona particular que dice tantas cosas, ya tiene más de 85 años. Yo la verdad que gente tan grande no quiero decir nada porque no quiero cometer ninguna expresión que se pueda interpretar como que se falta el respeto. Alan, este presente de Acun, muy bonito, lo estuve pispeando para adentro, es para ustedes. ¿Se puede ver? Sí, me parece que es un matecito. Un matecito. Sí, un matecito. Bueno, para los viajes. Para usted, ahí está. ¿Lo puedo mostrar? Sí, puedo mostrarlo, por favor, a ver.
Uy, qué lindo que Upa, está. excelente. Espectacular. Muy lindo Con está. el acordeón completo. Y el 11. Ahí está, perfecto. Y el 11, ya recuerdo. Después tienen que unirse con Venegas Lynch, usted con el acordeón No y tengo él con la ningún guitarra. Por la democracia, Dan. Nunca he hablado, pero no tengo ningún problema. Y si nos invitan, podemos venir los dos acá. Sería un placer. Adán, muchas gracias. Gracias. Bueno, el aplauso para el invitado del día. En el primer bloque de invitados ya se viene Nadia Burgos en un ratito nada más. Y como siempre decimos en la época de elecciones de candidatos, que tengamos una verdadera fiesta de democracia. Que